The podcast you're about to hear was made with Anchor. Make your own podcast for free at anchor.fm. ¿Escuchar tus podcasts es necesario? Sí, un rotundo sí. Una vez que se publican, debes escuchar tu propio podcast, debes intentar utilizar varias aplicaciones para comprobar que todo ha ido bien, que la edición, si la realizas tú o si no la realizas tú, que la puedes subcontratar también. Hay, de hecho, la máquina del podcast, por ejemplo, hay algunas empresas que se dedican a ello. Bueno, el caso es que yo te aconsejo que escuches tus propios podcasts una vez se publiquen, incluso antes de publicarse. ¿Por qué? Porque cometemos errores, somos humanos y lo normal es que cometas errores y en muchas ocasiones, como digo, yo suelo escuchar episodios de podcast en las que si hay algunas entrevistas, de repente hay alguna fase de la entrevista que se entremezclan porque las pistas no se han ajustado bien o ha habido algún corte y luego al final se empiezan a escuchar por encima una voz sobre otra. Incluso aquí en Anchor lo que estoy viendo es que a la hora de grabar los episodios, yo los grabo, los subo al modo station, al modo estación, que es la única forma que yo creo que hay, y le pones un título. El tema de los títulos también es complicado porque el número no sabes por cuál vas, tienes que recordarlo o mirar cuántos llevas y los vas numerando y luego volver a ponerlo porque no tienes una numeración ahí, no se ven. En uno de los problemas de grabar episodios con el móvil directamente. Pero bueno, la cosa es que una vez comprobado esto, te recomiendo que escuches los episodios porque, como digo, con Anchor hay veces en los que elijo a la hora de crear un nuevo episodio a partir de los audios que tengo grabado en la zona de station, en la zona de estación o como quieras llamarlo, y tú eliges, tienes que ir deseleccionando todos los que tienes guardados porque se quedan los de las últimas 24 horas y a partir de ahí pues no estoy seguro, yo en principio lo he hecho bien, he deseleccionado todos menos el que quiero que salga para poner el nuevo episodio, pero hay veces que parece ser que selecciono dos, entonces se queda el primero con el nombre o sale uno el primero y luego sale el otro audio. No sé exactamente si este es el problema que está pasando o que tienes que esperar un minuto, 2 minutos o un cierto tiempo hasta que el último episodio, el último audio que has grabado lo considere apropiado Anchor para que a la hora de subir tu episodio al podcast elija ese episodio que has elegido tú. Como digo, bueno, no estoy seguro, puedo cometer errores. Me ha pasado ya 2 veces que a la hora de ir a mis podcasts y revisarlos y escucharlos, resulta que he elegido otro episodio antiguo y pues con el título que he puesto nuevo no se corresponde. Entonces, lo que he hecho ha sido borrarlo y volver a numerarlo. ¿Qué pasa? Que en las distribuciones, en Apple Podcasts, en Google Play Music, o como quieran llamarlo esto, pues saldrá un episodio borrado, la numeración luego, como lo ponen, normalmente se pone por orden de fecha de subida, a partir de ahí va a haber un episodio que se salte, que la numeración no se corresponda, es decir, va a estar el episodio 12, luego el 14 y luego el 13. Bueno, no pasa nada porque en principio se puede escuchar cada uno cuando quiera y al ser un formato más corto pues tampoco pasa nada y si no tampoco pasa nada porque al final es contenido que intenta ayudar a las personas y en muchas ocasiones pues bueno, no pasa nada por escuchar uno antes que otro a no ser que sea una secuencia obligatoria, pero si no, al estar numerados, eso es la importancia de estar numerados, cuando pasan estas cosas la solución es rápida, pero hay que revisarlo siempre porque como digo, los problemas de edición están, es algo común, entonces cada vez que salga un episodio nuevo tuyo, tanto si los programas como si los grabas a diario, te recomiendo que escuches tus propios episodios y que los revises con distintas aplicaciones a poder ser. Hasta aquí el episodio de hoy, soy Borja Girón, esto es Marketing Digital para Podcast o para Podcast, que como no cabía lo he llamado podcast y en la portada lo he llamado podcast con ese al final. Es un poco difícil de pronunciar esto de podcast, la gente suele decir podcast o podcast, o no sé, pero bueno. Bueno, el caso es ese, espero que os haya ayudado, soy Borja Girón, echadle un ojo a triunfacontublog.com si queréis aprender más trucos, si queréis escuchar también otros podcasts como Triunfa con tu blog, que os ayudarán también a la hora de aprender marketing digital y mejorar, llegar a más personas con vuestros podcasts. Hasta aquí, nos vemos, chao. The
podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.